En primer lugar, lo que nos tenemos que plantear es qué es un conflicto, y un conflicto tiene que ver con la asunción de distintas opciones, de distintas alternativas en un momento determinado. Parece imposible dos alternativas opuestas que sean en un mismo momento convergentes. Eso no puede suceder, y la resolución de conflictos es algo que debe estar en la propia esencia del gestor de equipos dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son las fuentes de conflicto típicas? Bueno, pues para empezar, cuando se habla de cualquier tipo de proyecto, el alcance de ese proyecto. Imaginemos si hablamos de un proyecto de implantación de un ERP, pues las distintas áreas afectadas por ese ERP seguramente se pretenda que sean distintas por dos agentes distintos. En un caso incluirá el ámbito de recursos humanos, en otro no, en un caso incluirá logística, en otro no, etc. Los objetivos a la hora de trazar cualquier plan de acción de un proyecto o en general de una empresa, seguramente sean distintos. Y en la determinación no sabemos si de un objetivo común, ahora después lo veremos, o de un objetivo intermedio, seguramente esté el éxito. Claro, los recursos que se ponen en juego a la hora de desarrollar un proyecto y el propio calendario. Es decir, puede haber proyectos donde unos agentes piensen que debe terminarse en 7 meses, otros que digan que no menos de 5, u otros que digan que máximo en 3 meses. Bueno, y esto, lógicamente, también está muy asociado al coste de dicho proyecto. Las prioridades que tiene la dirección, y es que en muchas ocasiones distintos agentes, distintos elementos vinculados a la dirección tienen distintas prioridades. Este es uno de los aspectos más lesivos que hay en las organizaciones. Cuando dos directivos o dos grupos de dirección ejercen presiones y son incompatibles los objetivos que pretenden unos y pretenden otros, tenemos asegurado el conflicto y seguramente el coste último que va a tener es realmente alto. Y luego hay un aspecto que, bajo mi punto de vista, está en la base de todo conflicto, son las diferencias personales. En muchas ocasiones tratamos de argumentar técnicamente algo que simplemente pretende enfatizar una diferencia de carácter personal. Bueno, las diferencias personales en la organización, y no solo hablamos a nivel directivo, sino en cualquier ámbito, tienen mucho impacto en lo que es la gestión y la generación de estos conflictos. Ahora, ¿cómo se resuelven los conflictos? Bueno, pues yo diría que hay dos modos de resolver los conflictos, en interno y en externo. En primer lugar hablamos del externo, que tiene que ser con un agente que trate de ayudarnos en la resolución del conflicto. Tenemos, por tanto, el caso de la mediación o del arbitraje. Dos tipos de resolver los conflictos en externo. La mediación tiene que ver con una persona reconocida por ambas partes y que trate de buscar un punto intermedio a la hora de lograr la resolución de dicho conflicto. Mientras que el arbitraje tiene un carácter coercitivo, tiene un carácter ejecutivo. Las dos partes deben aceptar que hay un árbitro que va a ser capaz de determinar la solución, y una vez tomada la decisión no cabe, vamos a decir, apelación, por decirlo de alguna manera, mientras que en la mediación siempre se busca el acuerdo por ambas partes. Luego tenemos la forma de resolver los conflictos en interno. Y en este sentido hay distintas formas también de resolverlos en función de si los agentes implicados en el conflicto se centran más en sus intereses o en los intereses de los otros. Si estableciéramos dos ejes, tendríamos los intereses propios, los intereses de los demás. Y en ese sentido podemos tener varios tipos de resolución. En primer lugar, el estilo colaborativo, que es aquel que pretende tener en cuenta no solo mis intereses, sino también los intereses de los demás. Es un estilo que se suele llevar a cabo cuando, por ejemplo, ha quedado algún conflicto sin resolver con anterioridad, o cuando para las dos partes es igualmente importante la solución que se le dé a ese conflicto. Es decir, nos situaríamos en el cuadrante superior derecho.
Si no tenemos tanto en cuenta los intereses de los demás y sí los míos, es decir, nos situamos en el cuadrante superior izquierdo, tendremos el estilo competitivo, es decir, voy a tratar de imponer mis opiniones, mis criterios, mi forma de resolver el conflicto. Esto puede parecer una barbaridad o poco moderno a la hora de gestionar los conflictos, pero tiene su hueco y es lo que sucede cuando hay que tomar soluciones de urgencias, soluciones drásticas, o cuando en realidad yo bajo cualquier punto de vista tengo que tratar de imponer ese criterio, porque si no la baraja se va a romper. Tenemos otro estilo que es el estilo evitativo. El estilo evitativo es aquel en el que las dos partes dejan correr el conflicto. No es relevante para ninguna de las dos partes. El coste asociado a ese conflicto es mayor que el beneficio que se puede obtener. Hablaríamos del margen inferior izquierdo. Y en el cuadrante inferior derecho nos encontraríamos con el estilo acomodativo. Es decir, yo me adapto mis intereses a los del otro grupo, y esto lo puedo llevar a cabo porque sea más importante para el otro grupo que para mí, o incluso puede ser una cesión estratégica, es decir, a futuro ya me interesará ganar en otro ámbito en la negociación. De momento cedo. Obviamente hay una solución, digamos, que abarcaría a todas, que es una solución de compromiso, donde todas las partes se comprometen. Pero básicamente esos son los cuatro estilos iniciales. Claro, cuando hablamos de los elementos en la negociación de los conflictos, pues hay unos que son públicos, que son abiertos, que son conocidos por todos, pero después hay otros que son los ocultos. Y en general los ocultos tienen más relevancia que los públicos, que los que son abiertos. Es decir, yo trato de poner el señuelo en un ámbito de la negociación cuando lo que pretendo lograr es otra cosa. Esto es muy típico en las negociaciones, por ejemplo, de carácter sindical. Hay algunos aspectos que son materia de debate durante gran parte de las negociaciones, pero que lo que se pretende es a lo mejor un movimiento político y que queda supeditado y que queda escondido, a ese carácter público que se está debatiendo. Las dos partes casi siempre, cuando se lleva a cabo un conflicto, tienen intereses ocultos. En la medida en que nosotros sepamos identificar los intereses ocultos de la otra parte, tendremos con toda nitidez el panorama de negociación y seremos capaces de llevar a nuestro terreno la negociación con mucha mayor eficacia. Cuando uno entra en conflicto tiene muy claro lo que va a decir, y con independencia de los posicionamientos de la otra parte es capaz de mantener su postura, incluso en el debate por el debate, aunque la otra parte le esté dando la razón. Bueno, la escucha activa constituye el primer elemento esencial a la hora de resolver los conflictos. No es suficiente con escuchar, sino hay que llevar a cabo una escucha activa, realmente entendiendo e interpretando lo que la otra parte nos dice. Una parte también muy importante es llevar a cabo análisis neutrales, es decir, los análisis de cualquier situación de negocio deben ser objetivos, neutros, equitativos, equilibrados, bien balanceados. Las opiniones subjetivas, pero los análisis subjetivos. Solo desde este punto de vista se puede llevar a cabo una opinión y un modo de ejercer la dirección de forma coherente y eficiente. Por descontado que hay que tener sensibilidad por los valores de todos los agentes implicados, los valores, las opiniones, hay que ser muy respetuoso con eso. De hecho, se llega en muchas ocasiones a perder la capacidad negociadora simplemente por falta de tacto en cuanto al respeto a la hora de negociar cualquier aspecto. La otra parte debe sentir que sus opiniones, sus principios, su forma de entender no solo la empresa, sino en general la vida, son absolutamente respetadas. Y un elemento clave, y es que en los conflictos en muchas ocasiones no se cuenta con toda la información
digamos, necesaria o la información precisa. Puede ser o falta de información o que la información no sea la adecuada. Bien, en la medida en que tengamos todo el mapa de la información lo más nítido posible y lo más abundante posible, tendremos muchos más elementos y en mejor disposición para negociar los conflictos. Por tanto, podemos decir que a la hora de resolver los conflictos tenemos que considerar dos planos. Uno que es el plano técnico, donde hablamos puramente de las cuestiones desde una óptica puramente objetiva, técnica de la materia, pues si estamos discutiendo un tema sindical, pues de tipos de contrato, de aumentos salariales, de revisión salarial, etc. Y otro que es más el plano emocional. Y en el plano emocional, aquí juegan aspectos como la confianza, el respeto, ser capaz de comprender a la otra parte, y en ese plano emocional influyen aspectos como ser capaz de identificar si la otra parte tiene una posición ventajosa respecto a la nuestra en la negociación, o al contrario, cuál es el objetivo que pretende la otra parte, si es público o no es público, si en un momento determinado una pequeña concesión por nuestra parte va a hacer que él, dentro de su entorno, se sienta más o menos respetado. Estos son aspectos, digamos, de carácter emocional, cuyo manejo en la resolución de conflictos, bajo mi punto de vista, tiene más relevancia incluso que los aspectos puramente técnicos. Porque además el conflicto tiene unos costes realmente altos. A veces creo que no somos capaces de valorarlo, de calibrarlo lo suficiente. En primer lugar, la pérdida de tiempo que genera. Y es que esa pérdida de tiempo no queda ahí, es que esa pérdida de tiempo es pérdida de dinero, pérdida de recursos económicos. Imaginemos dos directivos discutiendo sobre un mismo tema y que tarden, es igual, 2 horas en resolverlo. Son 2 horas de cada uno de los dos, de todos los costes salariales que tiene esa interacción, que tienen esos directivos. Pero no solo eso, es que además tiene el coste de oportunidad, lo que dejan de hacer esos dos directivos cuando están resolviendo ese conflicto. Bueno, lógicamente la calidad de las decisiones también empeora, porque es que ya no se toman decisiones de una forma pura, sino que ya están muy condicionadas por los otros agentes que han tratado de hacer valer su opinión y su punto de vista. Esto genera una gran desmotivación en general en los equipos, y cuando los conflictos son repetidos y son persistentes, pues en muchas ocasiones los empleados más valiosos, aquellos que tratan de llevar una línea constructiva más que destructiva, pues terminan abandonando las organizaciones porque consideran que ese no es el entorno en el que profesionalmente ellos quieren desarrollarse.